Bueno, pues bienvenidos a esta segunda parte del Loco de Goy de Maupassant aquí en Cratología. Y una disculpa, tuvimos una falla técnica gracias a las tonterías aquí de su servidor, que tengo una guerra con la tecnología desde hace muchísimo tiempo y voy Pero pues es perdiendo, que ¿no? Oye, sí, a ver, Simón. hicimos un recuento de todas estas etapas Ujú, dentro de la literatura francesa del siglo XIX. Hablamos del ujú. romanticismo, hablamos del realismo Realismo y y hablamos finalmente después ya del naturalismo, hablamos de estos francés. autores y nos quedamos que por fin, después de una introducción de 45 minutos, fallas técnicas, una comidita, cambiar de micrófonos, que Sí, vinieras para acá, sí, nos quedamos con que íbamos a entrar ahora sí, sí, me cambié y todo para venir, o sea, para venir y ya grabar otra vez. nos Ya está quedamos bien que con bola loco, de ¿no? Así como que cebo sí. para, como intro todavía para Así entrar es, así al es. loco de Goy de Maupassant. Sí, de hecho íbamos a empezar ahorita pues a comentar ya directamente el cuento Bola de Cebo, ¿verdad? Uh -huh. Exactamente. Porque Bola de Cebo, como les decía, y creo que ya no salió en la otra Se perdieron grabación, ahí como media hora. se perdieron ahí como una media hora en lo que nos dábamos cuenta que nomás estábamos hablando bien a gusto nosotros, platicando tranquilamente, ¿no? Como cualquier día, Se ¿no? perdieron lo Normal, mejor así del como que episodio, lo mejor obviamente, del ¿verdad? episodio, sí. No salió grabado. Nada, lo que comentaba es que es importante mencionar el cuento de Bola de Cebo, porque generalmente las antologías en las que aparecen los cuentos de Guy de Maupassant, sucede que vienen siempre Bola de Cebo, ¿no? Bola de Cebo y otros cuentos. Y creo que lo decía así, ¿no? Porque es Bola de Cebo como un cuento muy, pues, emblemático, vamos a decirlo así, de la obra de Guy de Maupassant. Y los otros cuentos, como te decía, pueden ser muchos otros cuentos, ¿no? Cualquiera de los otros, ¿no? Puede venir el loco, como vamos a comentar ahorita, puede venir el orla, puede venir La mano, también el la collar. mano, el collar, casi todos tienen ese títulos así, ¿no? Que son el, la, o sea, es decir, algún Y quiero, sustantivo muy particular. De hecho, hay uno que también se llama la loca, ¿no? Y luego el ese no lo he loco y la leído. loca, ¿no? Es las dos, así como. Que escuché, leí, la verdad ya ni me Sí. acuerdo, que hay una versión como previa de Loco, o no sé si te sabías esa, Debe haber como en ese que sentido, creo no que me es acuerdo. como el juicio de un asesino, y como que de ahí es donde el juez Ah, empieza a lo que ya van a ver ahorita. no, ok, muy bien, a lo que vamos Mm. a como comentar, ¿no? Pero primero el bola de Bola de cebo, ¿no? cebo. Bola de cebo, comentamos, ¿no? ¿Por qué bola de cebo, no? ¿Por qué comentarlo también? Decíamos que una parte de la literatura, pues ya del naturalismo francés, lo que intenta es esta mirada crítica, vamos a decirlo así, respecto Un a análisis, las entender el comportamiento, ver como las social, causas, ándale, más como sociológico, podríamos decir, en estos tiempos, aunque no cientificista. es cientificista, ¿no? Esa es la palabra. Que no es lo mismo que científico, ¿no? Porque Sí, no, científico, pues es tal cual, el ¿no? O método. sea, el método científico, pero sí cientificista, ¿no? Tratar de quitarle, digamos, los sesgos emocionales para irnos como solo a lo, digamos, racional Uh en ese -huh. sentido. De hecho, es una de las propuestas de propiamente del naturalismo, el quitar la parte como emocional, vamos a decirlo, pero no quitarla en el sentido de que no esté ahí presente en el texto, sino quitarla de, digamos, de la apreciación del escritor, del narrador, en ese sentido. Como no embellecer el texto de más, pues con emociones poéticas y demás, sino como verlo, tratarlo de verlo como más frío o una mirada más crítica, Un pues. narrador más ajeno al texto, que se involucre menos adentro de él, que no Ándale. imprima su visión y deje que el lector la vaya descubriendo, ¿no? Ándale, exactamente. Y Hasta eso parece que sé, busca, güey. sí, ¿no? Y es que precisamente por eso se busca esa como objetividad, vamos a decirlo así, en el naturalismo. Por lo menos en la postura del naturalismo, es decir, de la corriente estética del naturalismo en Francia del siglo XIX, como Ahora, lo habíamos ¿qué? contextualizado. Bola de Cebo, digo, lo leí hace Ujú, muchos años, me ujú, acuerdo de algunas partes, me acuerdo que tiene una crítica muy fuerte, me ujú, acuerdo de este personaje que es Bola de Cebo, que es esta prostituta, que está con la crítica de todo su entorno, sí, de esta burguesía que está ahí ujú, compartiendo carroza con ella, hasta que se exactamente, están ¿no? muriendo de hambre y es la única que trae comida. Ajá, eso también es Entiendo que hay un importante, trasfondo ¿no? de mucha crítica, Sí. sin embargo, ¿qué es lo que hizo que este cuento fuera tan trascendente? Porque digo, al menos para alguien que no tiene tanta Ujú, cultura como yo, ujú. ve otros cuentos como El Orla
y me parece mucho más El fascinante. de este loco, ¿no? También. Sí, claro. Sí, Sin embargo, Bola de Cebo es el cuento por excelencia de Maupassant. sí. ¿A qué se debe eso? Yo se lo adjudico a varias razones, ¿no? Pero una principalmente también el estilo. Si te fijas, es uno, el estilo como lo va llevando, primero te plantea todo, no con una mirada justamente de crítica, en el sentido de que va criticando esta cuestión, sino como que te va presentando a los personajes tal cual como van apareciendo. Otra vez, con esta mirada como objetiva, vamos a decirlo así, en el No hay un juicio sentido a de, priori. ándale, ni siquiera hay un juicio por esta mujer que es una prostituta, que lo vemos hasta más adelante, o sea, Sí, como, claro. pero deja hablar a los personajes, deja que sean las mismas personas, digo, más allá de personajes, quienes están interviniendo en el cuento, que ellos mismos vayan entretejiendo pues las cuestiones, no tanto como un narrador que se involucra demasiado en lo que, en la crítica, pues, o en las juicios, ¿no? En los juicios más específicamente. Yo creo que eso lo hace un excelente cuento, que a mí me gustó bastante por eso. Y al final también el asunto para mí, que es bien importante, es la crítica, pero ahora sí la crítica social. El hecho como de exponer la hipocresía de las personas, de los burgueses o pequeño burgueses, ¿no? Que estaban ahí alrededor, simplemente porque la miraban, la despreciaban, o sea, no era otra cosa más que, y aparte, es que es como doble, ¿no? Este asunto, porque no solamente era prostituta, sino aparte bola de cebo, o sea, era porque era gorda, pues, además, pues, digo, por decirlo de esa manera, pues, o sea, era de, Sí, sí, claro, tenía obesa. sobrepeso, pues, obesa, ¿sí? O sea, era como doblemente, ¿no? Una crítica ahí, ¿no? O sea, su cuerpo y aparte, pues, que era prostituta, La profesión. ¿no? La profesión. Entonces, es un cuento, o sea, que para mí tiene varias capas, pues. Yo creo que eso es lo importante de un cuento de ese tipo. No solo el hecho de que el tema o cómo lo aborda y demás, sino que son muchas capas las que empieza a plantear. Y te digo, y el estilo además que pues es fantástico, ¿no? En el caso de Maupassant. Pero no sé si quieras también tú comentar algo de lo que te acuerdes Mira, también de Bola de respecto a eso. Cebo, Así como, insisto, lo leí hace sí, muchos años, me quedó muy marcadas ciertas imágenes que creo que ahí es donde entra sí. la genialidad. O sea, es como recordar una película, ¿sabes? Ándale, O sí, sí, sea, sí, te lo exacto. describe también, creo que inclusive me atrevo a decir que en ese cuento en particular noto mucho más el tema del realismo, porque es una Sí, descripción fotográfica de todas las escenas que van pasando, de cómo se van ándale, desenvolviendo los personajes. sí. Y hay un momento cuando ya conoces a Bola de Cebo, cuando ya ves la situación, que te encabrona. Exactamente, O sí, sí, sea, sí, sí, te mueve, pues. Pero no porque el mismo narrador te lo esté diciendo, encabrónate, no, por no, esto, no. te lo hace Te sentir. lo hace sentir, Y a pero, través de la descripción que hace de toda la escena. ajá, O sea, exactamente, te es va esa, guiando, es esa ¿no? parte que me parece muy, Sí, muy atractiva de Guy de Maupassant, en sí, cómo tiene esta técnica literaria para llevarte a esos puntos, ¿no? Con sí, este sesgo realista. Quizás ahí es la parte donde tiene esta transición entre el realismo antes de pasar al naturalismo por completo, ¿no? Una exacto. especie de un cuento puente, por así llamarle. Sí, y es que es cierto lo que yo te comentaba, ¿no? También que es difícil luego con ciertos autores ver tal Marcar la cual que, línea. ajá, marcar la línea. Este autor es naturalista, o este autor es nada más realista, o este autor Ahora, era difícil, una pues pregunta, tampoco, y no, ahí no sí vamos es a total decirlo que ignorancia. sí. ¿Ellos ya se asumían como tal o fue a posteriori que los denominamos y catalogamos como el periodo romántico, el Naturalista, periodo realista, el periodo naturalista? naturalista. En el caso del naturalismo sí fue es que pasa con Ujú. diferentes Corrientes. corrientes estéticas, ¿no? Pero en el caso del naturalismo sí fue algo que adoptaron el nombre, ¿sí? Y particularmente fue Emile Solá. Hay un manifiesto, no me acuerdo si es exactamente un manifiesto o un ensayo tal cual, en el que sí habla de esta mirada natural, como de las ciencias naturales, él lo dice, ¿no? Tener en la literatura una mirada de las ciencias naturales. Sí, estamos Y hablando de la época entonces, donde estamos dando los pasos a la modernidad. como decíamos en el otro, Ahí en la otra parte, estaríamos hablando de la época sí. de Nietzsche, de Germán Hesse, es posterior. Ya, no, pues es que esos ya son entrados al siglo XX. Aquí estamos dando apenas, o sea, el salto pues hacia el siglo XX,
Finales del 19, principios del 20. La estafeta que se pasa, ¿no? Exacto, sí. Que bien decías, Freud es Sí. poquito después. Sí, Freud es así, exactamente, una década después, cuando mucho, porque es a finales del 19 y a principios casi del 20, ¿no? Okay. De hecho, creo que, bueno, tengo que ver ahí exactamente las fechas, pero sí hay algo, ¿no? Justamente en este Sí, pero ya estás hablando en este cambio de siglo. De ¿no? un pensamiento que se está haciendo, digámoslo, junguianamente en el subconsciente colectivo, ¿no? Ándale, O sea, pues ya, como hemos dicho, ya es el espíritu del tiempo, claro. el zeitgeist. ¿Cuál será el zeitgeist de nuestra época? Es que va a estar muy difícil, va a tener que pasar, o sea, tiempo, pero pues yo sí creo que va como por el lado este que que decía hasta como de meme, ¿no? Que la Primera y la Segunda Guerra Mundial fueron películas de 3 horas. Y luego dice que... Es una serie de temporadas. Y la tercera guerra es como una temporada... No, son varias temporadas. Es una serie de temporadas. Una serie de temporadas bien largas y a veces medio inconexas, ¿no? Así como... Y yo creo que es como los como los, ¿no? Sí, exactamente. Ese es como el zeitgeist de nuestro tiempo. Nada o sea, que ver, la verdad ahorita, es como, y porque acaba de pasar, ¿no? Nada que ver, obviamente, con esto. No, ya sé, nos fuimos siempre, o siempre nos vamos por las ramas. Hoy acaban de nombrar primer ministra, güey, en Nepal. Nepal viene de una serie de protestas por la generación Z, las primeras protestas de la generación Z, güey, la eligieron por Discord. Por Discord, exactamente, o sea, a mí me vuela la cabeza. Pues, me fascina la idea. Sí. Me fascina la idea porque esto sí es algo revolucionario realmente. Sí. No solamente por el hecho violento, digo, ahí sí hay que darle la razón a Marx, que siempre las revoluciones son violentas. Pues sí, estos hechos violentos, de repente ves a chavitos organizándose en Discord para elegir un gobierno. Sí, está muy loco eso. Güey, me vuela la cabeza el mundo de posibilidades. Quisiera que Nepal se repitiera en todo el maldito mundo. Una de mis muchas teorías de por qué estamos tan jodidos es porque tenemos personas de 80 años decidiendo el futuro de morros de 20 y no entienden las mismas realidades. Pero bueno, esa es otra historia que no tiene nada que ver, pero porque estoy loco y hablamos de loco, pues se vale. Del loco. El loco de Guy de Maupassant. Ahora sí, a ver. Si quieres tú cuéntanos un poquito, o quieres empezar tú, mira, o como yo quiero empezar con algo, es uno de mis cuentos preferidos. Es un cuento que me quedó muy grabado, es un cuento que incluso me he atrevido a contarlo cientos de veces en alguna bohemia, borrachera o lo que se le parezca, sin acordarme bien cómo iba el cuento, pero me quedó muy marcada, vamos a llamarlo en palabras mamonas, me quedó muy marcado el espíritu del cuento. Del cuento, sí, ¿no? El cuento, lo que recuerdo, inicia hablándonos de un juez que era muy querido, que era muy justo, un juez en aquellos tiempos en un pequeño poblado, que allá solamente más de mi cosecha de lo que escribió de Maupassant, pero lo vemos como esta figura casi patriarcal del pueblo, esta figura en la que todo el mundo puede confiar, que es la persona justa, la persona conocedora, la intelectual, el académico, a quien tú vas y le llevas tus problemas no solamente legales, sino cualquier problema de la vida, lo que era la figura del jurisconsulto de antes. Ándale, no sé cómo. Y el cuate se muere. Sí, de hecho sí. Y luego lo dice como a una edad bastante avanzada, ¿no? De hecho empieza así, ¿no? Tal cual como lo estás... Todo eso que estás describiendo es la primera parte del cuento. Pues. O sea, son los con otras palabras. ¿no? Sí, por supuesto, en resumen, ¿no? Pero dice que muere a los 82 años. Es decir, alguien bastante, pues, longevo, pues. O sea, sí, pues para también la época es bastante longevo. Y luego sigue, sí. Y luego, bueno, ¿pero qué sucede después? Cuéntanos. Que se muere este cuate, el notario que está revisando los documentos, se encuentra un diario. Y oh my gosh. Y el diario. Y el diario, si no mal recuerdo, comienza como una disertación mental que tiene el juez sobre la maldad, sobre cómo la gente se atreve a matar. Y es quitar una vida, y por ahí veme ayudando. Digo, me puedo ir con los headlines de cada una de las etapas del cuento. Y yo te ayudo con las citas, ¿no? Pero no me quiero adelantar tanto, porque ya casi me voy a brincar al gorrión. Y del gorrión casi me voy a brincar al niño. No, ya está bien, pues digo, así lo comentamos. Pero mira, respecto a eso, de hecho así empieza, ¿no? Y a mí me gustaría hacer recapitulación de lo que tú estás comentando, ¿no? De cómo este juez, o sea, justamente pues ya fallece eso, el notario está revisando todo, se encuentra en el diario. Y aquí viene la parte, digamos, que a mí me gustaría comentar, que es como el metadiscurso o la parte de cómo
¿Cuál es la estructura de un cuento así? Ni modo, me voy ahí, sí me Dale, voy a dale, poner como dale. en el análisis literario. Para empezar eso, vemos que es una estructura de diario, ¿sí? Es decir, estamos frente a una narración de alguien, una narración personal, es decir, en primera persona. Es lo que me pasó a mí, o por lo menos yo narrador, pues el yo quien está ahí, es quien está diciendo las acciones. Fuera de eso, antes teníamos esta introducción, pues en la que alguien explica, ¿no? Que todo esto, que murió de esta manera y que la preocupación que tenía y demás, pero si te fijas, hasta ahí no vemos realmente ningún juicio de valor. Y ya cuando entramos casi después de 3 párrafos, o sea, bien breves, o sea, súper breves, muy, exageradamente breves, yo diría, ¿no? Casi, casi líneas, pues diríamos Sí. así. Y entramos directamente a la voz del personaje, a la voz del protagonista, que es donde se empieza a preguntar, ¿por qué es tan embriagador matar? Dice, ¿no? Dice, la historia del universo, todo lo que existe, absolutamente todo se resume en Matar, estas a ver, 2 palabras, matar es dice, igual ¿no? a crear, algo así dice, o juega con esa idea. Exactamente, Que esa ¿no? idea, a ver, es el Thanatos y Ujú, el Eros de una u otra manera. Que el humano exactamente. siempre se ha movido por estas dos pulsiones. Son las pulsiones, sí, O sea, exactamente así tal cual las explicaba tanto Freud como Jung, ¿no? Las pulsiones básicas. déjame llevarlo al otro lado, es la Mm, polaridad que siempre se encuentra en el universo. Siempre el ujú, universo es polar, nos guste o no nos guste. sí, Entendemos al menos el mundo en estas dicotomías, en esta, pues sí, polaridad, lo bueno, lo lo malo, bueno, lo malo, así es. Ujú, etc., ¿no? Y hay una fascinación por el juez o empieza una ujú, disertación por entender el sentimiento de matar. ujú, Y lo primero que hace es equipararlo con la creación y ujú, empezarlo a entender. Quizás hay estas posturas naturalistas que se empiezan a ver exactamente, desde ¿no? más allá del juicio de valor, que es algo universal, que la Ujú, naturaleza mata como crea. Y esa es la sí, sí, sí. constante y la constante en el universo. Sin embargo, nos volvimos civilizados. Y la civilización, que es Ujú, antinatura, sí. nos ha obligado a ceder al impulso de matar. Así es, ¿no? Porque pues tenemos que de alguna forma para Uh-huh, esa convivencia, ¿no? O entre incluso nosotros mismos como especie para una uh-huh. conservación, pues en ese Que según recuerdo hay una sentido, parte ¿no? muy Ujú, hermosa, bueno, al sí. menos a mí, mi mente distorsionada me Bueno, pues parece también muy desde tu hermosa, punto de vista, cuando ¿no? Sí. habla de que realmente lo único importante es el maldito registro civil y su burocracia, y que por eso no tenemos permitido matar, salvo Sí, cuando o es el sea, mismo Estado quien lo hace, como con las guerras, y ahí volvemos héroes a estos exactamente, asesinos, esos y asesinos. ahí el registro civil no tiene ningún problema en borrar de un plumazo a 10, 20, 100, miles de personas. Ujú, Y ya nos habla de esta hipocresía social que, que exacto. lo hablábamos hace Sí, poco con la fiesta de las balas. Cómo sí. tenemos esta tendencia de glorificar A asesinos, los a asesinos. psicópatas, que son los héroes que nos dieron patria, no nomás en México, en Ujú, todas partes. ujú, Y como si supuestamente hemos evolucionado hasta el punto de crear sociedades medianamente funcionales, al sí, menos en nuestra concepción, pues nos damos cuenta que realmente no, y que estamos con cimientos llenos de sangre. sí, es cierto. O sea, no hay coherencia. Ujú, Y a mí eso es lo que me fascina de este cuento en particular, sí. porque nos proyecta de una forma muy brutal, nos proyecta de una forma muy Ujú. fácil de entender esta incoherencia humana y esta incoherencia civilizatoria. Ujú. Realmente no dejamos de ser animales. Es que lo dice tal cual, así como tú ahorita lo estás comentando, ¿no? Y me gusta, dice, matar es la ley suprema que la naturaleza ha impreso en el corazón de cada ser. Pero ya dice, no hay nada tan bello y honorable como matar, ¿no? ¿Por qué? Porque esa crítica, ¿no? Que dice, a quienes matan y todo eso así como de una manera de estas, dice, como las guerras, ¿no? En ese sentido, dice, les otorgamos títulos, cruces, recompensas de todo tipo, ¿no? En ese sentido, ¿no? Son respetados, son aplaudidos, pues, y ahí es donde entra justamente este aspecto que comentábamos del naturalismo, como ahorita tú bien lo mencionabas, pues ya hay una crítica social, ya hay un análisis, pero en este caso como se trata de alguien que sabe de leyes y está constantemente como relacionado, pues, o sea, con las leyes, está pensando, pues, o está de alguna forma como
pues diríamos así como en términos que lo hemos usado aquí muy común, debrayando, pues, o sea, que un debraye, si lo quieres ver así, no es propiamente como un pensar o elucubrar o reflexionar seriamente, sino nada más es como, a ver, se fue, ¿no? A ver, se dejó ir con un pensamiento, pues, Para y mí le la dio definición más rendespensas de hermosa que de no Braille es sé, la puñeta mental. sí, ándale, sí, 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 que esa Ah. es otra forma de decirlo. Yo estaba pensando como en otro registro, pues, o sea, cómo definirle con un registro de lengua diferente, pues, que no fuera, porque para el de Braille es de manera, no iba a decir vulgar, pero es de uso como coloquial, simple, pues, no es, digamos, como en el registro culto, pues, pero digamos, para un registro culto, la reflexión, la introspección, en fin, ¿no? Se le La pueden dar como reflexión muchos nombres de idealista. acá. Idealista, ¿no? Sí, Exactamente. porque normalmente el de Braille Sí, no sí, sí. tiene que tener ningún sustento con la realidad. No, no, para nada, no, no, no. De hecho, ni siquiera las reflexiones tan profundas tienen que ver muchas veces con la realidad. Pero bueno, ese ya es otro asunto, Pero ¿no? aquí no vamos a A ver, debrayar más aquí, lejos. no, no, no. Sí, pues mira, cómo empieza el siguiente párrafo, ¿no? Dice, ¿qué es el ser? No, pues no. No. No, 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 pues ya A no. ver, ¿qué es el Ya, no, ser? no, ¿qué es el ser? Todo y nada. Dice, Chango a sorprendido través frente al del espejo. pensamiento es el reflejo de todo. A través de la memoria y de la ciencia es un resumen del mundo, porque guarda en sí la historia de este. Un espejo, y a ver, mira lo que tú dices, de las cosas y reflejo de los hechos, en fin, ¿no? O sea, nunca acabamos, ¿no? En ese... A ver, no me puedes dejar así. a ver, No, no me ¿cómo puedes dejar no? ¿Cómo así. no? A ver, ¿qué pasó? ¿Somos un espejo de Sí, nuestro entorno? dice, pues acá, bueno, acá No, lo no, comenta, ¿no? Así pregunta como pica. que, a mí me lo preguntas, ¿somos un espejo? Yo creo que sí, de verdad que sí. Es una relación para mí, el, creo que ya te lo había comentado, ¿no? Yo tengo esta idea de que el ego, o llamarle ego, o sea, el individuo, ¿sí? Es una conjunción o es una forma creada por la sociedad. Es decir, el yo es una conjunción de fuerzas que confluyen en mí. Esa es una forma muy determinista de verlo, yo entiendo, pues. Pero asimismo también, o sea, yo no puedo considerarme yo si no hay algo más, o Lo sea, crea. fuera de mí que lo haya validado. Es como te lo dije el otro día, ¿no? Incluso desde el punto de vista del lenguaje. O sea, yo no puedo determinar qué soy yo porque yo no ni siquiera inventé el lenguaje. Entonces yo no fui la forma de llamarme yo a mí mismo, ni siquiera el concepto de qué es el yo. No lo inventé. Ay, otra vez, yo. O sea, lo inventó alguien más que me lo impuso y llegó aquí y lo aprendí y a través de mi experiencia pues ahora le llamo de esta manera. Pero, ahí te va, no creo que no existe el yo, por supuesto que existe el yo, pero ese yo es esa conjunción, si lo quieres definir de alguna manera más determinista, como dije, de esa conjunción de fuerzas que confluyen en esto, que digamos, es que no le quiero poner yo otra vez, pero sí soy yo. O sea, es decir, yo soy como el resumen de esas fuerzas, pues, en este momento. Yo Y sí creo que hay una entonces, influencia, obviamente y sí, lógicamente. Para empezar, soy yo en mis circunstancias, o sea, sí, sí, sí hay Ortega y una, Gasset, sí ¿no? te Esa es otra. moldea tu entorno, Sí, sí. Sin embargo, también creo que hay una voluntad que se va forjando y tú la vas determinando por elecciones que vas tomando, elecciones como por por ejemplo, supuesto. ¿qué tomo de esto? ¿Qué no tomo de esto? ¿Qué Uh -huh, rechazo? ¿Qué me produce dolor y lo dejo? ¿O qué me produce dolor y me someto a ese dolor? Sin uh -huh, embargo, ver que son como un tal, como un reflejo de nuestro entorno, uh -huh. no me termina de convencer. O Sí, sea, nuestro entorno es parte de lo que forma nuestro yo, sí, exactamente, pero sí, no, sí. pero no puedo aceptar, mi yoísmo no me deja aceptar que Que es soy tan lo solo un único, no, reflejo de, solo, ajá, ajá, exactamente, sí. quizás la palabra de ahí sería el solo, ¿no? Sí. No, 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 pues Uh-huh. ese, pero dice como espejo de las cosas y reflejo de los hechos, ¿sí? Eh, sí, ahí es donde justamente tenemos que, o yo tendría cuidado con eso, pues, el asunto de decir, solo soy un reflejo de mi entorno. No, también soy un reflejo de otras cuestiones, pues, que van más allá. Incluso podríamos decir que, otra vez, ese yo, si son las fuerzas, digamos, que confluyen en mí para actuar de cierta manera, en esa confluencia se crea algo más. Es decir, como esta idea de que el todo es mayor que la suma de las partes. Si lo quieres ver Ajá. de esa manera, pues es un axioma ya muy viejo, ¿no? Pero para mí va en ese sentido, pues que si bien es cierto, estas fuerzas están llegando en mí,
se hacen así, pero ya al combinarse crean Ya otra forman cosa, algo nuevo. ya forman algo diferente. Que es Y donde eso entra el para ego. mí es el yo, exactamente, ahí es el ego, pues. Pero el ego es un concepto y es una idea que ni siquiera nosotros propiamente inventamos. ¿Quién sabe en qué momento se inventó el yo, no? Yo creo que haber sido como uno de los primeros de los sapiens, ¿no? Que dijo, ah, caray, pues yo soy yo, ¿no? No soy él, no soy eso, no soy ese, el otro chango, ¿no? Que está allá caminando, pues soy este chango de acá, ¿no? O sea, no sé, o sea, no sé en qué momento, pues digo, Sí, ahí me ha podríamos... hecho bien loco imaginar quién fue el primer güey que se le ocurrió este Sí, concepto, ¿no? y ahí yo creo que, exactamente, y ahí yo creo que nos ayudaría justamente la historia, o sea, la historia de las neurociencias, pues, o quizás sí hay una respuesta a eso, o sea, en la historia del desarrollo del cerebro, pues, o sea, en qué momento, en ese El momento, primer chango que se agarró dieron cuenta hongos y se vio las manos, dijo, y que dijo, güey. pues sí soy yo, ¿no? Esto soy yo, digo, esto soy yo. Entonces, sí, pues ya no era como uno con el entorno, porque yo creo que en el reino animal no hay tal cual, ¿no? Como una diferenciación tanto del individual, depende del animal, obviamente, ¿no? ¿Quién sabe? Pero hay muchos pensamientos, por ejemplo, como de colmena, ¿no? Como las abejas, como las hormigas, pues, o sea, tienen Bueno, creemos, ¿no? bueno, creemos que tienen un comportamiento y un pensamiento como colectivo, ¿no? Sí, también Pero eso también somos bien ignorantes, también o eso sea, es cuestión humana, pues, o sea, lo creemos así, pues. así es como nosotros lo así entendemos, como lo nosotros creemos y lo entendemos, hemos ¿sí? aceptado, no es porque así sea. Pero, bueno, es que ya nos estamos yendo justamente por otras cuestiones, como siempre, ¿no? Como el asunto de que así sea, o sea, pero así sea en términos de quién, Sí. otra vez, Dentro del humano así es. pues así Sí, claro. es. Pero es la única concepción que tenemos. O sea, Sí, porque si no podemos acceder a otra porque somos humanos, estamos limitados. A ver, pues por lo el que ser. te digo, ¿no? Bueno, si te puedes poner místico, mágico y decirle a un chamán, ¿no? A ver, piensa como perro. Ah, bueno, pues el chamán te va a decir, sí, no. O meter una meditación acá bien trascendental y ponerme a pensar como perro. Pero... me despertaste con un recuerdo.